Memoria del trabajo a distancia de la estación automática de lavado de coches, de la asignatura de sistemas electrónicos avanzados. Voy a explicar el objetivo, los pasos dados, lo que he dejado más o menos en el tintero, lo que he descartado, la descripción y el funcionamiento. También puedo ver aquí en este vídeo ya las entradas y salidas de la estación. Y el diagrama ya lo tengo explicado en otro vídeo y el código ya lo explicaré más detenidamente en otro vídeo. Esto sería lo que entra en la memoria. Aparte, pues los resultados en Quartus Prime, tanto de simulación como de la compilación y que está correcta, todos los pantallazos de la simulación según le he ido metiendo señales, y al final pues voy a ir metiendo los enlaces a los vídeos como este que estoy haciendo. Bueno, pues el objetivo es poner en práctica lo aprendido en la asignatura de electrónica digital respecto al diseño del ejemplo propuesto mediante modelización de las especificaciones utilizando bien el modelo de Moore o bien utilizando el modelo de Mealy. Yo utilizo el modelo de Moore y el ejemplo de la práctica esta del trabajo es una estación de lavado automático de vehículos. El planteamiento es ficticio, los sensores que utilizo están simplificados de tal manera que estén al servicio de los procesos de la máquina y posiblemente no existan como tal en la realidad. La estación automática de lavado de vehículos consta de 5 procesos principales: mojado, detergente, cepillado, aclarado, encerado y secado. Los procesos de cepillado y secado a su vez tienen 5 subprocesos cada uno, ya que tanto el cepillo como el secador deben perfilar la silueta del coche sin llegar a tocarlo. Estos subprocesos se denominan acercar cepillo, cepillado elevación, cepillado derecha, cepillado descenso. Una vez que pasas ya la parte superior del coche, empezaría a bajar el cepillo, recoger cepillo y esto sería para el cepillado, y acercar secador, secador elevación, secador derecha, secador descenso y recoger secador para el secado, para el proceso de secado. Tanto los procesos como los subprocesos van a estar realmente al mismo nivel para no complicar mucho el código. El reloj simplemente me va a servir mediante RisigNext para detectar el flanco de subida y a partir de ahí ejecutar la máquina de estados finitos de forma secuencial. También se utiliza para realizar un tiempo de espera en los estados, recoger cepillo y recoger secador, que lo he puesto a 5 segundos para que luego en el laboratorio remoto no haya que esperar mucho por el problema que tenemos de tiempo. Pues lo he puesto a 5 segundos cada uno mediante un contador sencillo. El código lo voy a realizar en un solo proceso, en un process, y los estados estarán recogidos en un tipo estados con los 14 estados de la máquina. Este es el tipo estados, con inicio, mojado, detergente, aclarado, acercar cepillo, cepillado elevación, cepillado derecha, cepillado descenso, recoger cepillo, acercar secador, secador elevación, secador derecha, secador descenso y recoger secador. Pasos dados. En la descripción se detalla la lógica de funcionamiento de la estación automática de lavado de vehículos. Las entradas serán las células de detección, además del reloj, y esto lo del divisor de frecuencia lo he quitado, que era para ralentizar el proceso. Esto en unas primeras versiones lo utilizaba, no me dio buenos resultados y al final pues he mejorado bastante el código. Lo principal, la señal de detección de puesto de coche, que es cuando llega el coche a la estación de vehículos, la señal de detección de coche longitudinal, el recorrido de delante a atrás y de detrás hacia delante del coche, cuando esté detectando y dependiendo del proceso en que se encuentre, del estado que se encuentre, hará una cosa u otra. La detección de roce también, pues para perfilar para perfilar el coche cuando está subiendo, cuando está perfilando hacia arriba antes de llegar a la parte del techo, y la de distancia útil pues ya justo para hacer lo contrario, para ir bajando y mantenerlo a una distancia de trabajo sin llegar a golpearlo.
Las salidas serán los motores de avance, retroceso, elevación arriba y elevación abajo, además de los actuadores sobre el agua, detergente, cepillado, aclarado, encerado y secado. Tengo entonces los LED de motores, que van a ser estos 4, LED de motor avance, motor retroceso, motor elevación y motor descenso. Todos estos, no lo he dicho antes, pero todas estas señales son STD Logic de 1 o 0. Vamos. LED de usar producto. Voy a tener el de echar agua, echar detergente, el de cepillar, encerar y secar. Y las señales serán los diferentes procesos. Y el puesto multifunción, pues lo he quitado. Esto lo tenía al principio, pero ya directamente cuando el coche está situado en posición, empieza el estado mojado. No empieza a echar agua hasta que no detecte que está sobre el coche longitudinalmente, pero ya empieza el estado mojado. Desde inicio de estado mojado sería este, el de estado mojado, luego el de estado detergente, cepillado, aclarado y secado. Entonces realmente pues no serían 5 estados, o sea 6 estados como decía en un principio, sino 5. También las señales sobre las mismas entradas y 2 señales de condición para los procesos de cepillado y secado, donde el funcionamiento se complica porque tiene que invertir el proceso de detección. Esto se ha modificado mediante la señal de distancia útil, que es la que invierte el proceso. De los motores de elevación al motor de descenso y según esté en un cepillado, pues irá hacia la derecha o hacia la izquierda. Un poco más. Todas las demás que tenía de sensores anteriores, esto lo he quitado. Esto de que quería hacer de una velocidad y calcular la posición de esto, al final no lo he hecho. Creo que no merece la pena. Es complicarse muchísimo, pero vamos, creo que se podría hacer el calcular mediante, si pones una velocidad constante a los motores, pues calcular en qué posición se encuentra en un momento determinado, tanto de altura como longitudinal, el cepillo o el secador. Entonces, aquí lo digo, la máquina de estados de la última versión simplifica bastante el proceso. Descripción y funcionamiento de la estación automática de lavado de vehículos, pues están el puesto los siguientes estados de mojado, detergente, cepillado, aclarado, encerado y secado, y se mueve longitudinalmente 2 sentidos, el LED motor avance y LED motor retroceso, o sea, motor avance y motor retroceso. La detección de puesto coche, cuando esté a 1 es que ya está situado el coche y pasa a estado mojado. Esto no sería correcto, esto lo he quitado. La última modificación que he hecho es quitar aquí el LED del agua porque no empieza a echar agua hasta que no detecta el coche, entonces esto fuera. Sería una vez, ya cuando explique el código lo voy a poner, vamos, tiene que ser una vez que esté en estado mojado y además detecte longitudinalmente el coche. Al pasar a mojado se arrancó el motor de avance, la detección previa está 0, hay una variable en el proceso que me va a indicar si hay detección previa del coche o no. Esto es muy importante, la detección previa, para que me funcione el cambio de estado y no me salte directamente sin hacer lo que yo quiero. Cuando tengamos la detección previa y la detección de coche longitudinal vuelve a 0, lo que quiere decir que hemos recorrido todo el coche, entonces pasamos al estado de detergente.
Esto es la importancia que tiene la variable de detección previa. Encendiendo el motor de retroceso y cambiando los LEDs del estado anterior al nuevo estado. Si se detecta el coche, empezamos a echar detergente y lo que digo aquí, en cuanto se detecte el coche se comenzará a proyectar detergente sobre el coche y la variable de detección previa pasa a 1. De nuevo, cuando deje de detectarlo ya en estado de detergente, el puesto multifunción cambiará de sentido y si habíamos llegado al coche y se acaba, pasamos al siguiente estado, el estado actual de acercar cepillo. Desactivamos los LED del estado de detergente, activamos los LED del estado de cepillado y en caso contrario seguimos echando detergente. Si no hemos terminado de recorrer el coche, seguimos echando detergente mientras me detecte el coche longitudinalmente. ¿Qué es esto? En el siguiente estado de acercar cepillo lo elevamos con el motor de elevación mientras detecte el coche longitudinalmente. El motor de avance está a 0, el motor de elevación empieza a subir en acercar cepillo, en cepillado de elevación. El de cepillar se enciende y pasando al estado de elevación. En este estado, si la detección de roce no está activo, pasaremos al siguiente estado de cepillado a la derecha. Esto quiere decir que mientras no haya detección de roce, el cepillo voy recorriéndolo sobre el coche de izquierda a derecha, perfilándolo. Entonces, mientras no haya esto, mi cepillo va a ir hacia la derecha. En cuanto lo detecte, pasa a cepillado. Si tengo la detección de roce, paso a cepillado de elevación. Con lo que el motor de avance se para, dejo de ir hacia la derecha y subo hasta que logre hacer la silueta del coche. Si la distancia es 0, pasaremos al cepillado descenso. Si la distancia útil es 0, pasaremos al cepillado descenso. O sea que en cuanto distancia útil sea 0, pasamos al siguiente estado, que es el cepillado descenso, el motor de avance se para y empezamos a bajar la maquinaria, el cepillo, y si ya no detectamos coche, recogeremos el cepillo en un nuevo estado. El contador le pongo a 0, este contador le voy a necesitar inmediatamente después. Paso a recoger cepillo, paro el motor de avance y paro el cepillo. Aquí inicio el contador, que hago una pausa de 5 segundos exactos en el que se supone que simulo la recogida del cepillo. Y entonces, en cepillado descenso, mientras haya distancia útil, cepillaremos a la derecha en el siguiente proceso. Cuando tenga cepillado descenso, si la distancia útil es 1, si tengo distancia útil, paso a cepillado a la derecha, el motor de descenso se para y el motor de avance se enciende. En el estado de recoger cepillo es donde vamos a esperar los 5 segundos para pasar al siguiente proceso de aclarado. El proceso de 5 segundos es con el contador, en el que he puesto este número exactamente según la frecuencia del reloj de 50 MHz va a ser 5 segundos. Y una vez que hago este contador, el motor de avance, mientras me está haciendo este contador, el motor de avance se para, el motor de retroceso cambia, el estado de cepillado está a 0, el estado aclarado a 1, pasaríamos ya al estado de aclarado, porque en el estado actual ya pondría estado actual aclarado. Después de esto comienza el proceso de aclarado encerado. Si tenemos la detección previa activada y ya no detectamos coche, pasaremos al estado de acercar secador y avanzaremos de la parte delantera a la trasera del coche, motor avance. Tenemos el aclarado. Si tengo detección previa,
La detección del coche longitudinal de momento es 0. O sea, si habíamos llegado al coche y se acaba, pasamos al siguiente estado. Estado actual, acercar secador. Desactivamos los LED de estado aclarado encerado. O sea, el LED de agua 0, el de encerar a 0, el de estado aclarado a 0, el de motor retroceso se pararía. La detección previa la tengo a 0 también. Y activaríamos los LED del estado acercar secador. O sea, LED de estado secado a 1 y empezaríamos otra vez con el motor de avance avanzando hacia la derecha. Los siguientes procesos de secado son similares en funcionamiento y lógica que los de cepillado, igual que la espera de 5 segundos de recoger secador, por tanto solo voy a nombrar los estados que me quedarían por explicar, que sería secador elevación, secador derecha, secador descenso y recoger secador. En este último, cuando deje de detectar coche, que el coche se haya ido, pasaremos a inicio de nuevo. Por último, en la memoria, pues las entradas y salidas de la estación automática de lavado de vehículos, entradas, detección de puesto coche, el switch 0, detección de coche longitudinal, switch 1, detección de roce, switch 2 y de distancia útil, switch 3. El reloj también sería una entrada, el clock 50 que tengo del laboratorio remoto. Las salidas tengo como LED rojos los LEDs de estado mojado LED 0, detergente 1, cepillado 2, aclarado 3, secado 4, agua, los estados, o sea, los LED de actuadores de tanto de agua, detergente, agua LED 5, detergente LED 6, el actuar sobre el cepillado LED 7, aclarado encerado LED 8 y por último secado LED 9. Y luego tengo de LED verdes, que son los que van a poderse ver en el laboratorio remoto. Tengo el motor de avance, que es el LED verde 0, el de retroceso LED verde 1, elevación LED verde 2 y descenso LED verde 3. El diagrama ya lo he explicado en otro vídeo y el código lo voy a explicar más tranquilamente en otro vídeo también. El código ya, lo que es el propio código. Y eso sería todo de la explicación de la memoria.